Bendiciones, mis amados hermanos. Es un privilegio para mí siempre poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Para mí un enorme privilegio estar aquí hablando de Él, de Jesús. Siempre amo poder hacerlo desde niña y es algo que me apasiona. Quiero compartir esta palabra con ustedes que he titulado El bien de Dios es para ti. Le pido a Dios que hable a nuestros corazones, que podamos recibir esta unción especial del Espíritu Santo. En la Biblia, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 3, versículo 10, voy a usar la Reina Valera y hablarles de 5 principios para recibir el bien de Dios. Completamente el éxito según la voluntad de Dios es aquel que enriquece y no añade tristeza. Voy a leer para ustedes ahora en Isaías 3:10 y repito nuevamente en el libro del profeta Isaías. Dice la palabra del Señor, Isaías 3:10. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Leemos con el corazón. Le invito a levantar sus manos y oremos juntos. Padre amado, recibe toda la gloria y toda la honra. Ahora queremos que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones, que tu palabra corra y sea glorificada. Exáltate, Señor, en esta mañana. Toma, Señor, nuestras vidas, que el Espíritu de Dios entre donde nadie puede entrar. Llegue allí a lo profundo del ser humano y pueda quebrantar los pensamientos y el corazón y haya humillación en cada vida que escucha esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Leemos al profeta Isaías, declara esta palabra de Dios y cada frase profética que hay en este versículo lo podemos aplicar a nuestra vida cuando hablamos del bien de Dios. Y trayendo el bien de Dios en un momento de crisis, el profeta Isaías levanta una voz de esperanza, una voz donde hay el respaldo de Dios. Ahora es importante entender desde dónde se declara esta palabra. El profeta Isaías no está hablando en un tiempo cómodo ni próspero. Isaías profetizaba a una nación en crisis, a Judá, en un contexto de decadencia espiritual. Había injusticia social y además las consecuencias del pecado por aquella cautividad habían caído en manos del enemigo. Es una palabra que apunta entonces a este periodo previo y posterior a lo que Dios estaba haciendo con su pueblo. Ellos estaban experimentando la disciplina, pero también la escasez y había realmente una gran necesidad de ser restaurados. En medio de ese escenario oscuro, Dios levanta una voz profética que hace una distinción clara. No todos vivirán en las mismas consecuencias. Habrá un tiempo en que serán restaurados porque Dios sabe de diferenciar al justo del injusto. Cuando Isaías dice, decida al justo que le irá bien, no está negando esas formas de dificultades, de pronto adversidades, sino afirmando esta verdad, que el bien de Dios no depende del entorno, de la crisis, de la escasez, sino que el bien de Dios viene cuando estamos alineados a Él. El justo tiene el privilegio de recibir el bien de Dios. Cuando caminas conforme a los principios de Dios, en tiempos difíciles Dios da una promesa poderosa. Ese justo comerá del fruto de sus manos, es decir, verá el resultado, verá la recompensa, verá la manifestación del bien de Dios. Esta palabra nos introduce a una verdad que necesitamos recuperar hoy. El bien de Dios es real. Él ha prometido bendecir a la iglesia. Es realmente el resultado de las bendiciones de Dios. Nosotros los cristianos siempre creemos en las promesas del Señor. No es producto de la suerte. Por eso vamos a estudiar juntos 5 principios espirituales que nos permitan recibir el bien de Dios de una manera completa, integral y conforme a la perfecta voluntad de Dios. A medida que vamos avanzando, el Espíritu Santo nos va a mostrar el bien de Dios
que alcanza nuestra vida personal, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro negocio y hasta el ministerio. Porque cuando Dios bendice, lo hace de una manera completa, sin añadir tristeza. Hay una palabra cuando se refiere al bien de Dios. Y para ti, iglesia, ¿qué es el bien de Jehová? Entender y comprender esta frase que es el bien de Jehová nos ayuda para que puedas tener claro que Dios quiere que tú estés bien. Él desea lo mejor para sus hijos. Esta prosperidad viene de Dios, no es la superficial la que ofrece el mundo. Cuando la Biblia habla del bien de Dios, nos está hablando de esa característica de las bendiciones que alcanzan a los hijos de Dios. El bien de Jehová es esa expresión de amor, como lo declara el salmista en el Salmo 100, versículo 5, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Hermoso que podamos cantar esa canción que dice, porque bueno es Jehová. Y el Salmo 100, versículo 5 lo dice, Él es bueno. Las cosas buenas de Dios vienen a ti y permanecen. No vienen por accidente, vienen porque el deseo de Dios es que sus hijos anden en el bien. En el Antiguo Testamento esta palabra hebrea es usada para caracterizar el tipo de bendición y viene del hebreo que bien etimológicamente tot termina en b, tot. Tot. Esta palabra no solo significa que viene la bendición, ese momento agradable, favorable, el favor de Dios, el cielo se abre, significa lo que es correcto y es útil, completamente alineado al propósito divino. Dios quiere que tú seas bendecido, que seas guardado, que seas amado. Cuando Dios ve a sus hijos bendecidos y Él ve lo bueno que hay en ti. Ahora, esa relación del sentido de obediencia para bendecir a sus hijos conforme a su voluntad. Dios está pensando entonces, como dice Isaías 3:10, decir al justo que le irá bien. Él ha prometido bendecirte, estás alineado a una vida de prosperidad en la voluntad de Dios, aprobado por Dios. El bien de Jehová tiene características claras, es integral, es ahora el deseo de Dios que seas bendecido en tu área espiritual, económica, material, el cuerpo, la familia, el trabajo, el ministerio. Y lo vamos a referenciar en lo que dice el apóstol Juan cuando escribe en la tercera carta, el versículo 2. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Según el bien de Dios, es integral, es progresivo, se manifiesta en las diferentes áreas de nuestra vida. Siempre Dios quiere que haya un cumplimiento guiado a su propósito. Es el deseo de Dios que el bien nos alcance y pueda nosotros tener entonces una bendición integral. Bien, nosotros podemos entender una pregunta que quiero que tengamos en cuenta. ¿Por qué nos pertenece el bien de Dios? Básico porque nuestros méritos no alcanzan para tal privilegio, ni tampoco somos capacitados para recibir los méritos de Dios, sino que en una relación con Él, el bien de Dios nos pertenece, porque caminamos en ese pacto que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, alineó nuestras vidas a la justicia de Dios, llevó el peso de la iniquidad. Dice la Biblia, cargó sobre Él los pecados del mundo. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y caminamos en el bien de Dios cuando creemos en Cristo y en la sangre redentora de Jesús que nos limpia de toda iniquidad y nos da
ese favor y nos habilita para recibir el bien de Dios. Jehová dará gracia y gloria, no quitará el bien a los que andan en integridad. El Salmo 84:11 lo afirma de esta manera y quiero que levantes tu mano y dile: Señor, tú me das gracia. Él te llena del bien, no quitará el bien a los que andan en integridad. La palabra integridad en este Salmo 84:11 nos da una referencia de lo que hay en nosotros cuando Cristo nos limpia con su sangre preciosa de todo pecado, de toda culpa, iniquidad, injusticia. Nos lava y limpia nuestros vestidos y por eso andamos en integridad, porque estamos lejos del pecado, porque ya no amamos las cosas del mundo, sino que aborrecemos todo aquello que no honra a Dios. Y por eso dice la palabra del Señor que Jehová dará gracia y gloria y no quitará el bien a los que andan en integridad. Realmente, iglesia, podemos entender con claridad que el bien de Dios es una herencia que nos corresponde, es un lugar de bendición. Podemos alinear nuestras vidas y tener claro lo que dice Jeremías 29:11, cuando dice que los pensamientos de Dios son pensamientos de paz y no de mal. Esos pensamientos se materializan en nuestra vida cuando aprendemos a caminar conforme a los principios de Dios. El bien de Jehová no es un accidente, es el resultado de una vida que viene de Dios cuando somos amantes de lo que Dios ama. Los preceptos, los mandamientos, guardamos los mandamientos y nos esforzamos para vivir una vida alineada a lo que dice el Señor. Ahora, teniendo claro el bien de Dios caracterizado de esta manera, quiero compartir estos 5 principios que los tengas en cuenta y te aseguro que podrás tener una vida de propósitos, éxitos, como dice Tercera de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y si el deseo de Dios es que seas prosperado, entonces tienes ahora el camino para llegar al propósito de esta bendición espiritual. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Hay una voz directa que viene del cielo para ti, para los que caminan en integridad. Ahora, este deseo de Dios comienza encomendando a Dios todo lo que tenemos por delante. Es el principio número 1, encomendar a Dios nuestros proyectos. Proverbios 16:3 lo enfatiza: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. El significado de encomendar es poner bajo el gobierno de Dios aquello que tú crees que es tuyo, pero realmente no es tuyo porque Dios te lo dio. ¿De quién es la familia que tienes? Dios te la dio. La vida que tienes, Dios te la dio. Los hijos que tienes, Él te los dio. El trabajo, Dios te lo dio. Y si tú miras todo lo que tú tienes, tú dices: Dios me dio mi casa. Encomienda a Dios, encomendar, es decirle: Señor, todo está bajo tu gobierno. Ahora mis pensamientos van a ser afirmados. Cuando entendemos y comprendemos que nuestra mente está puesta delante de Dios, Dios conoce nuestros pensamientos. Dice la Biblia que Él todo lo escudriña y Él conoce todo nuestro pensamiento. Nuestros pensamientos afirmados en cuanto a lo que es la voluntad de Dios. Si tú conoces la voluntad de Dios y como la conoces a través de la palabra de Dios es la mejor manera de conocer su voluntad. Por eso Él quiere que tus pensamientos estén conforme a lo que dice la palabra. Proverbios 16:3 enfatiza: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Los pensamientos del hombre son limitados. Cuando la Biblia habla de pensamientos afirmados, se refiere a que nosotros establecemos
y preparamos nuestro corazón a una forma directa a que hacemos cuando Dios nos dirige. Dios promete afirmar nuestros pensamientos para darnos estabilidad, dirección. Entonces hay un principio claro en este primer punto. Cuando encomiendas a Dios tus obras y tus planes, vas a tener dirección. Según la palabra de Dios, la dirección trae claridad. En la Biblia, Romanos 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación de nuestro entendimiento tiene que ver con esa capacidad de mental, ese proceso mental mediante el cual nosotros tomamos nuestra voluntad humana, porque sí tenemos pensamientos para decidir, pensamientos para planear, porque nos corresponde tener un nivel de raciocinio, un pensamiento para tomar decisiones en la vida y planear muchas cosas. Pero cuando la Biblia dice que renovamos nuestro entendimiento, es precisamente el proceso mediante el cual Dios quiere que podamos tomar claridad en lo que es la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios para mí? ¿De qué manera Dios trabaja? El enemigo no puede conocer mis pensamientos porque no es un atributo de él, pero Dios sí puede conocer mis pensamientos. Por eso él dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Dios conoce los corazones. Y muchas veces pensamos, Jeremías 17:9, el engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Dios es el que conoce todo de nosotros. Él por eso puede escudriñarnos. La palabra hebrea para engañoso es agot, agot, que significa torcido, falso, traicionero, que lleva a un error. Es la misma raíz que se asocia al nombre Jacob, termina en Ot, Jacob, Agot, Jacob, antes de que él fuera transformado, el nombre Jacob significaba engañador. Entonces, nos enseña que el corazón puede llevarnos a equivocaciones, engañoso. El corazón puede convencernos de algo que no es correcto. Puede tomar decisiones equivocadas. Las decisiones se pueden disfrazar por buenas intenciones. Muchas veces son productos de no escuchar a Dios. Por eso fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:15. Es realmente este primer punto tan profundo cuando nosotros comprendemos que cuando no nos apoyamos en nuestra propia prudencia, estamos permitiendo que nuestros pensamientos se alineen a los de Dios. El problema es cómo alineamos nuestras propias capacidades, nuestras habilidades. Se acaba la autosuficiencia cuando entendemos Proverbios 3:5. No me fío de lo que tengo y de mi habilidad, sino de lo que viene de Dios. Comprender que Dios está interesado en que mis pensamientos sean alineados a su voluntad. Lo dice Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Dios escudriña la mente. Lo que necesitamos entonces es encomendar nuestras obras a Jehová y decirle, Señor, cuando te entrego mis pensamientos, quiero que todo lo que tengo por delante, vas a ver el respaldo de Dios. Vas a ver cómo Dios toma éxito en lo que tú has entregado a Él porque lo has puesto en las manos de Dios. El segundo principio importantísimo tiene que ver con colocarlo en oración. Y la oración es el arma poderosa cuando aprendemos dependencia. En el punto 1 aprendemos a ser direccionados. Pero en el punto 2, que es la oración,
aprendemos a depender de Dios, porque la oración se convierte en ese lugar de privilegio donde hablamos con Él y comenzamos a entregarle todo lo que Él nos ha dado. En Mateo, el Evangelio de Mateo, nos habla de la oración, pero antes de hablar de la oración en particular, quiero que tengamos en cuenta, si en el primer punto, tener en cuenta que mi mente está alineada a la voluntad de Dios, en el segundo punto, tenemos en cuenta que hay un plan y un propósito de Dios cuando buscamos primeramente el reino de Dios. Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Hablar del bien de Dios es que lo que me hace falta va a ser añadido. Todas las demás cosas, es decir, el bien de Dios viene realmente cuando soy autónoma y tomo decisiones claras de buscar primero a Dios. Y es lo que ocurre cuando nosotros estamos en oración. La oración nos alinea a este propósito de intimidad. Número uno, dependencia. Número dos, intimidad. La intimidad que corresponde a llegar y orar, hablar con Dios. Jesús todo lo hizo en oración. Él llevó todas las cosas en oración. Inclusive hay muchos versículos que nos hablan de esto. En Lucas capítulo 6, versículo 12 y 13, en el Nuevo Testamento, Jesús es el modelo. Jesús oró toda la noche antes de escoger a los 12. No tomó decisiones importantes en su ministerio sin antes orar. Toda la noche. Por eso enfatizaba lo que dice Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Porque cuando Jesús ora toda la noche, hay una tercera característica. Les había dicho dependencia. Ahora, después de la dependencia de Dios, es el tiempo y el espacio, todo lo que corresponde a mi agenda cuando busco primeramente lo que es de Dios en oración. Oró toda la noche y colocó la escogencia de los 12. Antes de escogerlos, él estaba orando. Maravilloso tiempo que nosotros podamos tener el mejor lugar, el lugar secreto, como lo dice, cerrada la puerta. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Fascinante el Evangelio de Mateo que habla de la oración. Cuando corresponde este punto de Jesús y la oración, tienes que tomar el lugar que le da en tu vida, en el ministerio, ahora, en todo lo que haces. ¿Cómo es que tomas tiempo para orar? Jesús nos dio el mejor ejemplo en su propia vida. Inmediatamente Jesús enseña directamente sobre la oración en todo el capítulo 6, en el versículo 6, asumiendo esta vida práctica de oración. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que mi amado hermano, jovencito, jovencita, usted que quiere tener éxito y quieres tener el bien de Dios en todo lo que haces, incluye la oración. Tenemos un ejemplo práctico también en la vida de David. El rey David tenía que enfrentar muchos retos y tenía que salir a la guerra a enfrentar a los enemigos. Pero la Biblia dice que él buscó a Dios antes de salir a la guerra, consultó a Dios. Sabes, tienes muchos retos y muchas cosas que hacer. Y esto asume valentía, asume una capacidad de entrega, de poder ser guiado. No puedes dar lugar a equivocarte. Cuando tienes que enfrentar al enemigo, hay que hacerlo de frente, pero cuando Dios dice que lo hagas. En este momento quiero leer el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 8.
En este versículo hay una referencia de cómo él es guiado para buscar la dirección de Dios. Consultó a Jehová. Estás atento a todas las especificaciones directamente para tomar decisiones. Y dice así este versículo 8. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Hay varias verdades en este versículo, hablando de éxito del bien de Dios y recibir el bien de Dios en lo que haces. Él tenía coraje, tenía valentía. Dios lo había llamado para ser el líder que iba a librar victorias, batallas, alcanzar victorias en el pueblo de Israel. David, considerado el más pequeño entre los hijos de Isaí, ¿cómo alcanzó un éxito en un tiempo de crisis, en un tiempo donde se levantó como un gran guerrero? ¿Sabes? Dios también te ha llamado a enfrentarte a muchos gigantes. Hay retos en la vida. Hay cosas que alcanzar. Una familia con el bien de Dios. Un negocio que tiene el bien de Dios. Y cuando tienes el bien de Dios no te falta nada. David consultó a Dios. ¿Cuántas veces te has equivocado y no has consultado a Dios y te has movido a la ligera? En este punto recuerda que la dirección y buscar a Dios en prioridad es lo primero. Él consultó a Dios y le hizo la pregunta, ¿qué voces estás escuchando cuando no consultas a Dios? ¿La voz tuya, tus propios pensamientos, la autosuficiencia y las capacidades humanas? ¿O quieres escuchar la voz del Espíritu cuando consultas a Dios? ¿O estás escuchando las voces de tus amigos y prefieres ir a contarle a un amigo el reto o la decisión que quieres tomar y vas a un amigo y el amigo te dice lo que él cree que es? Porque Dios es el único que conoce todo en ti. Tu amigo nada más cree lo que está oyendo, pero no conoce lo que Dios quiere para ti. Por eso es una equivocación cuando vamos a tomar decisiones y corres primero a consultar a un amigo. Tienes que consultar primero a Dios. Y Dios le habló y Dios le dijo, sí, ves, porque te voy a dar la victoria. Tú los alcanzarás, tú los derrotarás y los librarás y saldrás en victorias, librarás a los cautivos. Importante cuando Dios tiene preparado para ti una bendición, pero que Él mismo te la diga, que Él mismo traiga a ti su propósito y su voluntad. Cuando tomas el tiempo para la oración, Jesús nos dio este ejemplo y podemos mirar que David consultó a Dios antes de actuar y recuperó todo, tuvo total victoria. Levanta tu mano. Vas a recibir victoria. Dios quiere que seas victorioso. Dios quiere que el bien de Él, ese bien de Dios, es para ti. Muchos han fracasado, han caído en la frustración. Y este concepto de frustración es profundo cuando comienzas a revisar dónde te equivocaste, por qué te equivocaste, si tienes al Espíritu Santo, si tienes la palabra de Dios en tu boca, si Dios quiere bendecirte, si Dios quiere el bien para ti. Y si el bien es para ti, ¿dónde estuvo el error? La frustración viene de ese deseo interno cuando hay una desconexión entre lo que deseas y lo que haces. Aquello que no alcanzas, por mucho que deseas, pero no lo alcanzas. Muchas veces sientes frustración porque crees que Dios está ausente o porque intentas avanzar, pero caminas sin su dirección. Te resistes al proceso.
que Él está usando para llevarte a un bien mayor. La palabra de Dios declara con claridad que Dios tiene pensamientos de paz y no de mal para ti. Jeremías 29:11 lo reafirma. Sin embargo, este bien muchas veces pareciera que no estuviera. El bien de Dios es redentor, el bien de Dios es eterno, la misericordia de Dios es infinita y es para ti. Dios quiere que seas bendecido, que seas prosperado. Desde esta perspectiva bíblica, la frustración debes trabajarla porque la Biblia lo dice. Proverbios 19:21 dice, muchos son los pensamientos en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Cuando los planes de Dios están delante de ti, son prosperados. Siempre habrá una protección divina. Dios trabaja para que tú tengas todo lo que deseas, pero cuando te frustras porque tus caminos no andan conforme a la voluntad de Dios, hay que revisar qué pasa. Muchos son los pensamientos que hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanece. Entrégale todos esos pensamientos a Dios y lo haces cuando consultas a Dios. Otro principio importantísimo para que puedas tener claro el bien de Dios es cuando tomas la palabra del Señor en tu boca. La palabra de Dios en tu boca, como dice el Señor, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Yo creo que este versículo muchas personas ya hasta se lo saben de memoria. Recuerdo cuando niña lo aprendíamos y lo repetíamos, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está el concepto de la palabra bien. El bien de Dios completamente. Esta prosperidad bíblica comienza cuando tienes la palabra de Dios en tu boca, no solo en tu mente, en tu mano. ¿Cuántos tienen una Biblia en su casa? ¿Y qué tipo de Biblia tienes? Bueno, importantísimo, pero mira, cuando tienes la palabra de Dios en tu boca, este libro de la ley de día y de noche, meditarás en él. Meditar en lo que Dios ha dicho, en su palabra. Era una indicación para Josué, comenzando a ser un líder joven. Realmente Dios ha llamado a la juventud y mi esposo y yo somos ejemplos de cómo Dios usa a los jóvenes. Servimos a Dios desde adolescentes, jóvenes. Y hermoso cuando el joven estudia, trabaja, ayuda a su familia, proyecta sus planes. Yo recuerdo cuando comenzamos a estudiar en la universidad, todavía no éramos novios y luego comenzamos la universidad, esperar 5 años para terminar la universidad, querernos casar y recuerdo que los hermanos me decían, ¿cuándo se van a casar? Ustedes están teniendo mucho tiempo porque Cristo va a venir y ustedes no se casan. Y yo recuerdo que él les decía, ¿sabes? Hasta que yo no termine mi universidad no voy a poder casarme porque tengo que ayudar a mis padres, tengo que trabajar y para poder trabajar tengo que ser una profesional. Y esto es el bien de Dios, pero algo que nos ayudó muchísimo es que la Biblia siempre ha sido nuestra meditación de día y de noche. Guardar y hacer conforme a todo lo que está escrito en la Biblia. Debe ser el deseo de todo joven, de todo niño. Este versículo profundiza la prosperidad integral, dice la palabra del Señor. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Moisés había muerto y el liderazgo había cambiado. El pueblo estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Había un contexto de transición. Había un tiempo de gran responsabilidad porque Israel estaba a punto de alcanzar la victoria
de ingresar a la tierra prometida, pero habían perdido a su líder. Y ahora estaba Josué. Y estas instrucciones para Josué son una estrategia militar, es una estrategia espiritual, porque tenía que traer al pueblo a la guerra, cruzar el río Jordán, llegar a la tierra prometida. Pero era la clave del éxito. Mira, Josué, le dice Moisés, no apartes nunca de tu boca este libro de la ley. En hebreo, la ley es el Torah, que es ahora para él. Estaba recibiendo instrucción, dirección de Dios. Josué debía permanecer en su boca la palabra de Dios, el Torah, que implicaba declarar, repetir, confesar la palabra de Dios constantemente. En la cultura hebrea, hablar de una forma directa la Biblia, hacía parte de la educación, hablar la palabra de Dios, interiorizarla, la palabra de Dios en la boca del pueblo de Israel traía victoria. Por eso para nosotros la palabra de Dios en nuestra boca produce victoria. Una mente alineada, un corazón gobernado por Dios, es un corazón que habla la palabra de Dios, que meditas en ella de día y de noche. Procuras establecer como prioridad un principio bíblico que gobierne tu boca, la palabra de Dios. De día y de noche meditarás en él. La palabra para meditar, que significa tenerla muy cerca de ti, reflexionar continuamente en ella, meditar de una forma interior donde amas la palabra. De día y de noche, un tiempo especial de continuidad y de prioridad. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que puedas tener como prioridad que guardes y tengas la palabra de Dios en tu corazón. La palabra está en tu boca. La palabra está en tu corazón. Meditas en ella de día y de noche. La palabra la guardas. Guardas los preceptos y la palabra la pones en práctica. Este tercer principio, pero hay un cuarto principio y es importantísimo para que todo te salga bien, la obediencia. Y si te das cuenta, es un solo hilo de bendición. Y obedecer es una de las características particulares que está en Deuteronomio 28. Y este capítulo también lo conocemos desde el versículo 1 al 15. Da todas las indicaciones de cómo vienen las bendiciones a nuestra vida. Ahora te hago la pregunta. ¿Quieres ser bendecido y quieres ser prosperado en todas las áreas de tu vida? Y si podemos tomar el punto 1, encomendar a Dios todas tus obras. El punto 2, la prioridad es la oración. Y el punto 3, tu boca llena de la palabra de Dios de día y de noche, meditarás en ella. Y el punto 4, te das cuenta que es el resultado de las tres primeras, que es la obediencia. Si haces el punto 1, el 2 y el 3, llegas a un punto tan clave que es obedecer. Deuteronomio 28 da las indicaciones que tienen que ver con el bien de Dios. Y este libro que enfatiza el pacto renovado, porque Moisés estaba hablando a esta generación para entrar a la tierra prometida, una generación que estaba esclava en Egipto, pero que había salido con una promesa de bendición de llegar a la tierra que fluye leche y miel. El plan de Dios es que tú también estés en la tierra que fluye leche y miel. Ese es el bien de Dios, es la misericordia de Dios para tu casa. Dios había asignado a Moisés esta promesa. Y aquí en Deuteronomio 28, Dios está trayendo una ley espiritual que es el resultado de oír y obedecer. Hay una llave maestra, por eso les dije, esa es la clave de todo este tema que he venido desarrollando para ustedes ahora. Mira, en el versículo 1 de este capítulo dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos. Oír atentamente implica escuchar con intención.
con intención para obedecer. No es la sumisión, es la obediencia como resultado del amor de Dios. Oirás atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra. Guardar y poner por obra es esa revelación de una vida práctica, de un hombre que ama a Dios, de una mujer transformada, de un joven que ha comprendido que Cristo ha cambiado su corazón y ahora vive para Dios. Aquí se establece en la condición del pacto, escuchar más obedecer, igual a una vida bendecida, alineada con el cielo para recibir lo bueno de Dios. ¿Quieres recibir lo bueno de Dios? Dile, Señor, yo estoy listo porque quiero recibir todo lo bueno de Dios. Como resultado, en el versículo 2 vamos a encontrar que hay una indicación clave. Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Te alcanzará. La exaltación en cuanto a que Dios te coloca en el lugar de la prioridad, como dice Jesús. Jesús dice, y tú que oras en lo secreto, tu Padre te recompensará en público. Aquí dice, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones, vendrán sobre ti todas estas bendiciones, te alcanzarán. Las bendiciones van para ti, tú no tienes que perseguirlas. No tienes que ir luchando contra la corriente porque las bendiciones te alcanzarán. Indica que el bien de Dios es inevitable cuando estás alineado a su voluntad, cuando comprendes, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando sabes que Dios trabaja por ti, decirle al justo que le irá bien y comerá del fruto de sus manos. Sabe, te alcanzará el bien de Dios. Es para ti, te pertenece. La orden del cielo es que primero hay una bendición para el que obedece a Dios. En el versículo 3 al 6 hay un alcance total del bien de Dios y lo he titulado de esta manera, alcance total, porque les estoy hablando, mis amados hermanos, de la bendición integral en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Es decir, en la vida espiritual, en la vida material, en la vida emocional, en todas las áreas. Podemos decir en la vida financiera, es la vida material, en la vida emocional, es con quien vives, eres feliz. Estás enamorado de tu esposo, estás enamorada de tu esposa, amas a tus hijos, eres feliz con lo que tienes. Caminas 3 cuadras, eres feliz, vives bajo la voluntad de Dios, comes un pan con café, eres feliz, te comes quizás un bocachico, los que estamos aquí en la costa con yuca, qué rico, ¿verdad? Pero también eres feliz cuando tienes un vaso de agua de panela, pero eres feliz porque bendito serás tú en la ciudad, bendito serás en el campo, serás bendito donde estés. Qué bendición tan importante cuando el Señor está indicando que donde estés eres bendito. Hay una bendición en todo donde caminas, donde te mueves. Quiero invitarlos a que leamos específicamente desde el versículo 3 hasta el versículo 6 y te fijes en las especificaciones de la bendición. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Qué gozo, qué alegría sonríe. Ahora Dios está interesado que en todo el bien de Dios es integral. Es integral. La bendición es en todo lo que tú tienes por delante.
Dios derrotará a tus enemigos. Dios ha prometido darte la victoria. Hay autoridad en tu vida. El enemigo viene por un camino y huye por 7 caminos. La obediencia te trae la bendición en todas las áreas de tu vida. Hay un respaldo divino. Dios te garantiza este tipo de respaldo. La provisión de Dios en el versículo 8, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros. Habrá bendición. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y andes en sus caminos. Es decir, es la obediencia. La bendición se alcanza a través de la obediencia. Te confirmará Jehová por pueblo santo. El bien de Dios está sobre ti. Hacer la voluntad de Dios es el punto número 5. Y este punto, en una operación matemática, yo sumo los 4 primeros. Y como resultado de esta operación matemática tenemos hacer la voluntad de Dios. Cuando encomiendas a Jehová tu camino, cuando priorizas la intimidad con Dios a solas con el Señor. Jesús oraba tarde de la noche. Cuando la oración es tu mejor lugar. Cuando amas la palabra y la tienes en tu boca todo el tiempo. Cuando obedeces estos 4 principios, igual hacer la voluntad de Dios y conocer la voluntad de Dios. El plan perfecto de Dios, que es la voluntad de Dios, el misterio importantísimo de la voluntad de Dios en nuestras vidas, es el propósito eterno expresado cuando Jesús declara en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El que hace la voluntad de mi Padre. Jesús establece esta verdad. Es una relación con Dios cuando se evidencia obediencia. Cuando tienes la palabra de Dios en tu boca, hacer la voluntad de Dios es agradarle, es honrar al Señor, es vivir conforme a lo que Él te ha revelado, conforme a lo que Él te ha dicho. La renovación de nuestro entendimiento es clave para conocer la voluntad de Dios. Y nuevamente en Romanos 12:2, porque para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios la tenemos que conocer y la tenemos que discernir bajo una característica importante, que es la renovación del entendimiento. Si tú tomas el punto 1, cuando tus pensamientos son afirmados, hay renovación de entendimiento. Porque nosotros no conocemos la voluntad de Dios, pero cuando aprendemos a fiarnos de todo nuestro corazón, cuando colocamos a Dios en todo lo que hacemos, cuando tomamos el favor de Dios en nuestros pensamientos y decimos, Señor, no me muevo por mis propias capacidades, me muevo porque el Espíritu Santo me tiene que guiar. Dios habla audiblemente. En este tema les tomé el ejemplo de David y quiero recordártelo porque él fue y consultó a Dios. Él tenía armas, él tenía hombres, quizás tenía fuerzas. Era joven, tenía inteligencia, tenía muchos recursos y gente que le ayudaba, pero él no buscó a nadie, él buscó a Dios y cuando Dios le guió fue que se movió. Por eso es una mente renovada. Una persona que se deja guiar por el Señor, la voluntad de Dios es confirmada en una mente transformada. Repítalo y dígalo, la voluntad de Dios se confirma en mi vida cuando mi mente es transformada por la palabra de Dios. Y nuevamente, quiero que usted tenga en su corazón lo que dice. Quiero que lo tengas en tu corazón, lo que dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Y si tú sigues leyendo el siguiente versículo de este capítulo 29, Jeremías 29:12,
da características importantes que garantizan la victoria, que es el bien de Dios en todo lo que haces. Los que se van a casar, los que van a viajar, los que quieren servir a Dios. Mira, lo siguiente es eso, hacer la voluntad de Dios, pero el resultado. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Dios prometió bendecir a su pueblo de una forma integral. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Eso es hacer la voluntad de Dios. Colocar la voluntad de Dios en tu vida, en tus planes, en tu negocio. Los que aman a Dios, como dice Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y el bien de Dios es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Eso lo dice el Señor, el modelo supremo de hacer la voluntad de Dios. Lo encontramos en Jesús. Jesús hizo la voluntad del Padre. Para hacer la voluntad de Dios no es fácil humanamente hablando. Tenemos pensamientos que contradicen. Tenemos pensamientos limitados, raciocinios humanos que a veces nos apartan de lo que Dios quiere para nosotros. Pero tenemos a Jesús, el modelo supremo de hacer la voluntad de Dios, Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si Jesús vino a hacer la voluntad del que le envió, tú también entrégale a Él tu voluntad. Entrégale a Él tus pensamientos, entrégale a Él tus proyectos, entrégale a Él tus metas, entrégale a Él todo lo que quieres hacer. Te aseguro que tendrás victoria. Jesús no solo nos enseñó a hacer la voluntad del Padre, sino que lo vivió. Y cuando llegó al Getsemaní, nos mostró cómo lo hizo. Allí en el lugar del dolor, en el Getsemaní, él pudo decir lo que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. En medio del sufrimiento, Jesús mostró hacer la voluntad de Dios. Y por eso es necesario que puedas entenderlo. El Evangelio de Mateo lo dice, Mateo 26:39. No sea como yo quiero, sino como tú quieres. No se haga mi voluntad, sino tu voluntad. La verdadera obediencia se manifiesta cuando aprendemos a hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios no es fácil, cuesta, es el sacrificio, porque mejor es obedecer que los sacrificios. Primera de Samuel 15:22, hacer la voluntad de Dios es el mejor sacrificio. Obedecer es mejor que los sacrificios. Dios no se agrada de actos religiosos acompañados de sacrificios. No, Dios se agrada de la obediencia. Y hacer la voluntad es poner en práctica lo que Él ha dicho, es obedecer. Cuando tú sabes que estás obedeciendo a Dios por encima de los hombres, la voluntad de Dios te va a traer bendición, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano. Mateo 12:50. Jesús lo afirma porque nos está dando un ejemplo de que todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, Jesús nos dio ejemplo de sujeción, se sujetó a su Padre. Es importante que puedas conocer la voluntad de Dios a través de la palabra, caminar con una identidad clara en tu vida. Si eres joven, que tienes proyectos, si todavía no te has casado, la pregunta, ¿con quién me casaré? Hacer la voluntad de Dios para que esa mujer o ese hombre sea guiado por la voluntad de Dios. Vivir con un propósito definido que produce frutos. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:17. Te hago la pregunta y quiero orar con esto. ¿Haces la voluntad de Dios?
¿Cómo eres guiado para hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo caminar en la voluntad de Dios? Orando antes de decidir. Proverbios 16:3. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es lo que Él quiere ahora traer para ti, orando antes de decidir. Ora, coloca al Señor en todo lo que estás haciendo. Ahora, en el nombre de Jesús, quiero orar por ti. Quiero que traigas todas tus peticiones donde quieres ver la voluntad de Dios. Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Ora antes de decidir, reconoce que Dios es fuente de dirección. Jesús antes está ahora trayendo a tu corazón quebranto. Él habita en tu corazón. Medita en la palabra de Dios. Obedece sin negociar. No negocies la bendición de Dios, porque la obediencia te va a traer una bendición completa. Créele lo que Él ha dicho. Rinde tus deseos personales a la voluntad de Dios. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Como lo dijo Jesús esta mañana, quiero que lo diga. Jesús en el Getsemaní venció primero, venció el temor, venció el dolor, lo que había, venció en la cruz, se rindió a la voluntad de Dios y fue exaltado por encima de todo, Señor de señores, Rey de reyes, el que dio su vida en la cruz por ti esta mañana, este tiempo, quiere también bendecirte. Levanta tus manos. Dios está allí para bendecir tu corazón, bendecir tu familia. El bien de Dios ahora está sobre tu casa. En el nombre del Señor Jesús, el bien de Dios está sobre tu familia, sobre tu negocio. Ahora quiero que coloques tu mano en tu corazón. Pídele perdón a Dios. Ahora pídele perdón a Dios. Si tienes que pedirle perdón a tu esposo, pídele perdón a tu esposa, a tu papá, a tu mamá. Donde tengas que pedir perdón, declaro que en tu casa se activa la obediencia, se afirma un corazón que ama a Dios. En el nombre de Jesús, cancelo toda confusión, toda mente de doble ánimo, todo pensamiento que no proviene de Dios, que conforme a la palabra de Dios sea establecida la voluntad de Dios en tu casa. Hoy encomendamos las obras de Dios ahora en tu casa, que el bien de Dios esté en tu casa. Huye el dolor, huye la enfermedad, huye todo sufrimiento. Declaro que tus pensamientos son afirmados y profetizo que en tu casa está el bien del Señor. Donde hubo frustración, hoy hay paz. Donde hubo quizás un retraso, donde se estancó la obra, se abre la dirección de Dios. Donde hubo cansancio, hay renovación del Espíritu Santo. Declaro que el justo comerá del fruto de sus manos y que en medio de todo esfuerzo que has hecho por la obra de Dios, habrá recompensa para ti. Créelo, mi hermano, en el nombre de Jesús. Hoy suelto esta palabra para ti, para tu familia, sobre los hogares, sobre los que trabajan, los que tienen negocios, los que salen, los que entran. Profetizo puertas abiertas